Vamos a hablar sobre la historia clínica en reumatología. La historia clínica en un paciente reumático no difiere mucho de una historia clínica común. ¿Cómo afrontar el cuadro clínico de un paciente reumático? De hecho, este tipo de historia se parece mucho a la historia de cualquier enfermedad clínica. Está compuesta de una afiliación, motivo de consulta, antecedentes personales, antecedentes familiares, un relato de la enfermedad actual, una exploración física dirigida a la patología que nos darán luego un diagnóstico presuntivo y la posibilidad de solicitar los análisis que creamos convenientes y los estudios de gabinete que lleguen a confirmar nuestro diagnóstico presuntivo. El motivo de consulta más frecuente en el paciente reumático es el dolor, que puede ir o no acompañado de la inflamación de los tejidos. Generalmente también acompaña otra sintomatología que nos orienta acerca de la naturaleza del cuadro reumático y nos ayuda en su clasificación, especialmente para diferenciar entre un cuadro de origen reumático o un cuadro que no tiene origen reumático. Los antecedentes personales son importantes. Antecedentes no patológicos como los hábitos de fumar, beber, bebidas alcohólicas, masticar coca, pueden tener relación con algunas condiciones. Ejemplo, un fumador crónico puede desarrollar más frecuentemente una artritis reumatoide. El beber bebidas alcohólicas es importante por los daños que pueda ocasionar el alcohol, pero también suele ser un hábito relacionado con enfermedades como la gota. Y masticar coca está relacionado con problemas de la mala absorción y también con personas que pueden tener un reumatismo que haya comenzado hace mucho tiempo, pero por el adormecimiento de la coca han tenido poco dolor y han acudido muy tarde a la consulta. Las condiciones fisiológicas como el embarazo, como la lactancia, como la menopausia, son factores que pueden condicionar a la presentación de una u otra enfermedad reumática. Entre los antecedentes patológicos debemos averiguar las enfermedades más frecuentes en nuestro medio. Si bien es posible que el paciente reumático pueda tener cualquier enfermedad, nuestro interrogatorio debe ser siempre dirigido hacia enfermedades que suelen ser comunes en nuestro medio, como son alergias medicamentosas, alimentarias o de otra índole, intervenciones quirúrgicas que hubiera sufrido el paciente, enfermedades frecuentes en nuestro medio como el Chagas, la diabetes mellitus, la hipertensión, la gastritis y otros, como por ejemplo infecciones que hubiera tenido o traumatismos que se hubieran podido presentar. Entre los antecedentes familiares es importante conocer algo del árbol genealógico del paciente. Nos interesa especialmente los familiares más cercanos a él, como padres, como hijos, como hermanos, sobre las enfermedades frecuentes, si son hipertensos, diabéticos, si tienen Chagas, puesto que el enfermo podría compartir la patología con ellos. También nos interesa saber si en la familia existen enfermedades reumáticas, tanto en los familiares cercanos como en aquellos que son algo lejanos, como abuelos, tíos abuelos o incluso anteriores. En la enfermedad actual debemos enfocarnos en la patología que trae el enfermo, orientar la conducta médica a través del examen clínico. Para eso, una anamnesis dirigida a la búsqueda del proceso patológico del aparato locomotor nos llevará a averiguar la cronicidad del cuadro, la agudeza, el compromiso, la limitación, la incapacidad que está produciendo, etc. El examen físico rescatará los signos que estén apoyando a la sospecha diagnóstica. Es importante decir que en el interrogatorio y en el examen físico debe mantenerse un ambiente de familiaridad y de confianza. Hay que tener en cuenta el componente psicológico que trae consigo el dolor
y también el temor que siente el enfermo de tener una enfermedad que lo incapacite, lo debilite o le impida sus funciones normales o lo desadapte de su medio social. En la enfermedad actual, las preguntas generalmente que inician la consulta suelen ser: ¿por qué viene a consultar? Tal vez alguna enfermedad aguda crónica, tiene dolor, ¿dónde se le presenta el dolor y desde cuándo? ¿Será que el dolor es de hace mucho tiempo o acaba de comenzar? ¿Se acompaña de alguna otra sensación? Es decir, ¿qué tipo de dolor podrá ser este? ¿En qué momento del día se presenta el dolor? ¿Cuál será el horario? ¿Se acompaña de hinchazón? Entonces el lenguaje debe ser muy sencillo y debe ser muy amistoso para que el paciente sienta la confianza de poder referir todo su cuadro clínico sin limitaciones. ¿Tiene usted limitación para movilizarse? ¿Puede realizar sus funciones diarias? Son preguntas que nos ayudan a ver cuánto le ha afectado el dolor, cuánto le ha afectado el reumatismo al paciente en su vida diaria. ¿Duerme bien? ¿Cómo despierta? Igualmente, estas preguntas nos orientan acerca de la agresividad de algunos reumatismos y sobre todo nos orientan en la búsqueda de un reumatismo inflamatorio. ¿Tiene otras molestias? ¿Tiene otros problemas? Siempre pensando que la enfermedad reumática no solamente afecta a las articulaciones o a los tejidos periarticulares, sino que muchas de las enfermedades reumáticas tienen manifestaciones de otros órganos y tejidos. Son las manifestaciones extraarticulares. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en reumatología? Entonces, podemos ver esta lista, principalmente dolor y tumefacción, limitación e impotencia funcional, discapacidad e incapacidad, rigidez matutina y otros que dependerán del tipo de enfermedad reumática. Teniendo en cuenta las enfermedades reumáticas más frecuentes, tenemos síntomas como fiebre, pérdida de peso, deformidad articular, atrofia muscular, contractura muscular, xerostomía y xeroftalmia, pérdida de cabello, lesiones cutáneas, nódulos subcutáneos, lesiones vasculares, etc. Hablemos un poco del dolor. El dolor es una sensación desagradable que viene como respuesta a la lesión de algún tejido. Este es el estímulo que provoca esa sensación desagradable. Es la causa más frecuente de la consulta médica en reumatología y de la consulta en general, y es motivo para que el paciente se automedique frecuentemente. El dolor más frecuente es el dolor osteoarticular, seguido de las cefaleas y a mayor distancia el dolor torácico y el dolor abdominal. El dolor puede variar dependiendo de los parámetros que se tomen en cuenta. Por ejemplo, si hablamos de la duración, el dolor puede ser agudo o crónico, dependiendo de cuánto tiempo dure. Generalmente el umbral suele estar en los 6 meses. La patogenia, es decir, de dónde viene el dolor, puede ser neuropático, si viene del sistema nervioso, nocioceptivo, si viene de los otros tejidos, y psicógeno si no tiene identificado un tejido que sea origen del dolor. De acuerdo a la localización, el dolor también puede clasificarse como somático, igualmente en los órganos y tejidos externos, y visceral cuando se trata de un origen de tipo visceral. De acuerdo al curso, el dolor puede ser continuo, puede ser irruptivo y puede ser intermitente, que quiere decir que puede presentarse durante un tiempo prolongado sin descansos, irruptivo cuando de pronto comienza el dolor en forma muy agresiva, e intermitente cuando tiene momentos de dolor y otros momentos en los que el dolor cede. De acuerdo a la evolución, el dolor puede ser aditivo o migratorio.
aditivo cuando comienza el dolor en una parte del cuerpo y se suma este otro dolor en otra parte del cuerpo y otra vez se vuelve a sumar en otro lugar y así sucesivamente. En cambio, el migratorio se refiere al dolor que se presenta en una parte del cuerpo, cede y vuelve a presentarse dolor, pero no en la misma parte, sino en otra. De acuerdo a la simetría, el dolor puede ser simétrico o asimétrico, dependiendo si afecta tanto el lado derecho e izquierdo del cuerpo o si afecta a uno u otro lado. De acuerdo al horario, también el dolor puede ser matutino en la mañana, vespertino por la tarde, nocturno por la noche, continuo en todo el día e indistinto que se presente en cualquier momento del día. El dolor puede acompañarse de alguna cualidad que ayude a orientar en la naturaleza del dolor. Por ejemplo, se dice que el dolor es sordo cuando es de intensidad leve pero continua. Puede aumentar de intensidad posteriormente. Ejemplo, las neoplasias. El dolor es taladrante cuando progresivamente va aumentando hasta volverse casi insoportable y tiene una sensación de empeoramiento continuo. Es así como se presenta en las odontalgias. El dolor es gravitativo cuando se acompaña de sensación de pesadez, como ocurre en los derrames pleural, peritoneal, etc. Y es errante cuando migra de un lugar a otro. También puede llamarse errático o migratorio, como pasa con el colon irritable. El dolor es pulsativo si viene con sensación de latido, como ocurre con los abscesos. Y es un dolor cólico cuando el dolor es ondulante en su intensidad, es decir, que tiene episodios de bastante dolor con otros donde el dolor casi desaparece, e intermitente, como pasa con la litiasis renal y la litiasis vesicular. El dolor es lacinante cuando viene con sensación de pinchazos como en las neuralgias y muchas veces al mismo tiempo puede ser urente con sensación de ardor cutáneo, que también es parte del dolor neuropático y muy característico del herpes zóster. El dolor es fulgurante cuando la sensación que lo acompaña es de choques eléctricos, como en la tabes dorsal o la mielopatía cervical, y el dolor es opresivo cuando se acompaña de sensación de opresión, como pasa en las anginas y el infarto cardíaco. Finalmente, el dolor puede ser punzante, cuando es un dolor brusco y muy intenso, como pasa con la puntada de costado en las pleuritis. Es importante diferenciar en reumatología el dolor agudo y el dolor crónico, porque así podemos orientarnos acerca de qué tipo de enfermedad tenemos enfrente. Existen también parámetros que nos indican las diferencias. La incidencia del dolor agudo suele ser común, es decir, que más veces nos encontramos frente a un dolor agudo que a un dolor crónico que tiene una incidencia más rara. La duración es de menos de 6 meses en el caso de dolor agudo y más de 6 meses en el caso de dolor crónico. La causa generalmente es conocida y tratable en el dolor agudo y en el crónico suele ser desconocida e incurable muchas veces. La finalidad biológica en el dolor agudo es útil y protectora como un mecanismo de defensa. En cambio, el dolor crónico tiene una finalidad inútil y suele ser destructiva. El mecanismo generador en el dolor agudo puede ser unifactorial, una sola causa, y el dolor crónico muchas veces es plurifactorial. El estado emocional en el dolor agudo es de ansiedad por la intensidad del dolor y el dolor crónico en cambio ya lleva a un componente psicológico más profundo como la depresión. La conducta frente al dolor agudo suele ser reactiva y en cambio el dolor crónico produce aprensión. El objetivo terapéutico en el dolor agudo suele ser la curación y subsanar la situación que esté produciendo dolor. En cambio, en el dolor crónico,
el objetivo terapéutico suele ser la readaptación, la mitigación. El tratamiento en el dolor agudo suele ser lógico y efectivo. Y en cambio en el dolor crónico, que ha pasado todas las etapas de dolor agudo, muchas veces el tratamiento es empírico y variable. El dolor agudo tiene resultados buenos y el dolor crónico más bien un resultado variable, dependiendo de si se ha encontrado el origen de la patología y si ésta es curable. La sedación puede ser optativa y hasta deseable en el dolor agudo. En cambio, en el dolor crónico puede evitarse, puesto que el paciente muchas veces se acostumbra al dolor. La duración del tratamiento en el dolor agudo suele tener un final cercano. Y en cambio en el dolor crónico, la duración del tratamiento es indefinida. Todo el tiempo que sea posible debe tratarse. La vía de administración en el dolor agudo suele ser parenteral, por vía intramuscular o endovenosa, y en cambio en el dolor crónico, como es ya un dolor de mucho tiempo, la vía de administración del analgésico o antiinflamatorio suele ser oral. La dosis administrada es un promedio en cuanto a la dosis en el dolor agudo, y en cambio en el dolor crónico tiene que ser muy personalizada, muy individualizada, dependiendo de la intensidad del dolor. La dependencia y la tolerancia a la medicación es muy rara en el dolor agudo, y en cambio en el dolor crónico se presenta, aunque ocasionalmente. Finalmente, el componente psicológico en el dolor agudo no es importante, a pesar de que el paciente se muestra reactivo y ansioso. En cambio, en el dolor crónico, el componente psicológico es determinante. Suele hacer que el paciente esté aprensivo y deprimido. En reumatología es importante diferenciar el dolor inflamatorio del dolor no inflamatorio. Existen algunas características que pueden ayudarnos en esta orientación. Así podemos decir que el dolor inflamatorio suele presentarse en reposo o incluso en la noche durante el descanso, evitando muchas veces el sueño. En cambio, el dolor no inflamatorio solamente se presenta en el momento que el paciente se encuentra en actividad. La debilidad es marcada y generalizada en el dolor inflamatorio. En cambio, el dolor no inflamatorio presenta una debilidad localizada al lugar de la lesión. La rigidez matutina que acompaña al dolor inflamatorio suele ser durante horas. En cambio, el dolor no inflamatorio puede tener una rigidez matutina y dura solamente minutos. La sensibilidad local en el dolor inflamatorio está presente, puesto que no se puede tocar ni siquiera el lugar que está inflamado. En cambio, en el dolor no inflamatorio es muy ocasional que esté presente. En general, se puede tocar la zona sin problema. El dolor inflamatorio puede tener una tumefacción evidente, visible, y generalmente esta se presenta por inflamación de la membrana sinovial o la presencia de derrame articular. El dolor no inflamatorio suele presentarse con engrosamiento óseo y ocasionalmente presenta derrame. El dolor inflamatorio comúnmente puede tener otros signos de inflamación, como son el rubor y el calor local. El dolor no inflamatorio muy ocasionalmente tiene rubor o calor local. El líquido articular que obtenemos de una articulación donde se produce dolor inflamatorio suele ser también de tipo inflamatorio, con una cantidad mayor a 2000 leucocitos por milímetro cúbico a expensas de polimorfonucleares. En cambio, el dolor no inflamatorio suele acompañarse de un derrame no inflamatorio, donde las células son menos de 2000 leucocitos por milímetro cúbico y es a expensas de monocitos. Finalmente, la limitación en el dolor inflamatorio acompaña a la tumefacción
y también se presenta cuando existen secuelas. El dolor no inflamatorio puede tener limitación, pero generalmente se presenta cuando hay un daño severo de una articulación o de algún otro tejido y existe una secuela. Existen formas de medir el dolor. Tenemos la escala análoga visual o visual análoga que se ha inventado precisamente para lograr medir el dolor. Esta escala va del 0 al 10, donde el 0 el paciente no tiene dolor y el 10 el dolor es insoportable. Sirve para, en una forma muy dinámica, mostrarle al paciente y hacer que él exprese en qué numeración cree que está su dolor. El paciente expresa su percepción del dolor con un valor numérico que puede ayudarnos a saber si el dolor es leve, moderado o intenso. La tumefacción articular. La tumefacción articular es el aumento de volumen ocasionado generalmente por inflamación de un tejido y un órgano, o también cuando existe edema o tumoración en alguna parte del cuerpo. Existen diferentes tipos de tumefacción, dependiendo del lugar afectado, como la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo, otras partes blandas o el derrame sinovial. En esta lámina mostramos la importancia de hacer la diferencia entre una tumefacción que viene del aparato locomotor y el edema propiamente dicho. A la derecha tenemos una pierna en la que se está haciendo el signo de la fobia. Con la presión de un dedo sobre los tejidos vamos a lograr dejar una huella. El edema se debe al acúmulo de agua en el tejido intersticial. Por lo tanto, cuando presionemos los tejidos van a quedar marcados y la depresión se llama fobia. En la izquierda, en cambio, tenemos una articulación inflamada, específicamente en la rodilla. Cuando se trata de una inflamación de este tipo, generalmente puede acompañarse de dolor a la movilización, también espontáneo, rubor y calor, junto con la tumefacción. También puede traer limitación en la movilidad articular. La limitación funcional es toda pérdida o anormalidad, sea permanente o temporal, de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Esta deficiencia supone pues un trastorno orgánico que se manifiesta en la vida diaria, implica restricciones en la habilidad para realizar algunas actividades físicas usuales e implica la dificultad para llegar a valores normales de funcionalidad de una parte del cuerpo, como por ejemplo una articulación. Entonces la articulación en este caso no puede llegar a los arcos normales de movilidad. La debilidad muscular, otro síntoma importante, se refiere a la disminución de la fuerza muscular del paciente, que puede tener diferente etiología, grado y compromiso. Se dice que la debilidad muscular es verdadera cuando existe una lesión a nivel de los tejidos que la producen. Y en cambio, es una debilidad muscular percibida cuando el paciente indica que no tiene fuerzas para realizar actividades diarias, pero no se conoce, no se ve ni se aprecia la causa de esta debilidad. De acuerdo a la localización, la debilidad también puede ser generalizada en todo el cuerpo o localizada al lugar de la lesión. Y muchas veces
se puede clasificar en debilidad muscular proximal si los músculos son los que se encuentran alrededor de la cintura pélvica o de los hombros, y debilidad muscular distal cuando los músculos afectados son más bien en la parte más distal de los miembros superiores o inferiores. La debilidad muscular se puede medir generalmente en una escala de 0 a 5 que nos indica los grados de debilidad muscular, donde el grado 0 nos mide la ausencia total de movimiento muscular, y en cambio el grado 5 nos habla de una función y fuerza muscular normal. Entonces tenemos un grado 0 donde no existe ni contracción o movimiento muscular alguno. El grado 1 hay indicios de contracción, pero no logra moverse el paciente. Grado 2 existe movimiento, pero no es en contra de la gravedad, es un movimiento horizontal. El paciente no puede levantar el miembro desde donde se encuentra recostado. El grado 3 existe movimiento en contra de la fuerza de gravedad, es decir, que el paciente logra levantar el miembro afectado, pero no en contra de la resistencia externa, como la de otro humano contrarrestándola. Eso quiere decir que si colocamos una mano sobre el miembro afectado, este no puede moverse. El grado 4, donde existe movimiento en contra de las resistencias externas, pero no demasiada fuerza. Y finalmente el grado 5, la fuerza muscular es normal, el paciente se mueve, puede moverse incluso, pongamos algo de resistencia encima de ese miembro, lo vence fácilmente. La impotencia funcional se refiere a la falta o insuficiencia para poder concretar una determinada actividad. Toda afección articular y muscular suele producir impotencia funcional, generalmente es por dolor o por inflamación. Las causas de impotencia funcional entonces pueden ser variadas y estar relacionadas con diferentes tejidos que conforman el aparato locomotor. Así la causa puede estar en músculos, en huesos, articulaciones, tendones, etc. Hay que diferenciar del concepto de debilidad muscular, donde la lesión se centra especialmente en el tejido muscular. La incapacidad y la discapacidad. Incapacidad se refiere a la situación que impide desempeñar una actividad laboral. Y la discapacidad se refiere a que existe esta situación de dificultad para desempeñar las actividades, pero en cualquier dominio, no solo laborales. Y es una función de la interacción de los individuos con su entorno social. Y tiene pues un rol en la vida diaria, que sería normal si no tuviera esta afección. Entonces, gracias a la afección, el paciente se siente con dificultad para desempeñar estas actividades en relación a las personas que son de su misma edad, sexo, factores sociales y culturales. Existen escalas que pueden clasificar y valorar el estado funcional de los reumatismos. Este es un ejemplo. Existen muchísimas escalas. En este ejemplo, obtenido del American College of Rheumatology, que es la Academia de Reumatología Americana, podemos ver que se clasifica en 4 grados. En la clase 1, el paciente está completamente capacitado para realizar todas las actividades diarias de autocuidado, sean trabajos o actividades vocacionales. La clase 2 es capaz de realizar el autocuidado habitual y tal vez las actividades vocacionales, pero tiene limitación en las actividades no vocacionales, particularmente en su trabajo. Clase 3
el paciente es capaz de realizar las actividades del autocuidado, pero no puede realizar actividades vocacionales y no vocacionales. Y grado 4 es cuando la limitación en la capacidad le impide realizar el autocuidado y obviamente las actividades vocacionales y no vocacionales. La rigidez es la capacidad de resistencia de un cuerpo a doblarse o a torcerse por la acción de fuerzas exteriores que actúan sobre su superficie e impiden que se doble o se tuerza. La rigidez de las estructuras musculares indican la pérdida de flexibilidad en los tejidos y frecuentemente se produce a consecuencia de la inflamación o de alguna afección crónica. La rigidez puede ser de varios tipos, de acuerdo al tejido infectado. Por ejemplo, hacer una rigidez muscular, rigidez articular, rigidez de partes blandas, que en su mayor parte suele ser del músculo, y a esto se llama espasticidad. Existen otros síntomas en reumatología y están en relación con manifestaciones propias de cada enfermedad reumática. Por ejemplo, la fiebre y la pérdida de peso nos están hablando de enfermedades reumáticas de compromiso sistémico. La deformidad articular, la atrofia muscular, muchas veces la contractura muscular, suelen presentarse en enfermedades crónicas. La xerostomía y la xeroftalmía, que son la sequedad de boca, la sequedad en los ojos, son frecuentes en muchas enfermedades reumáticas autoinmunes, igual que la pérdida de cabello. La erupción cutánea, los nódulos subcutáneos, las lesiones vasculares suelen estar presentes en las enfermedades inflamatorias autoinmunes. Y las lesiones viscerales son manifestaciones extraarticulares de muchos reumatismos. Existen obviamente muchos más síntomas y signos dentro de los pacientes reumáticos, que iremos viéndolos cuando hablemos particularmente de cada uno de estos reumatismos. Les agradezco por su atención y espero haber dado las pautas más básicas para orientarlos a afrontar al paciente reumático, realizar una historia clínica en relación a su sintomatología más frecuente y poder en el futuro tomar una actitud, tanto para la confirmación del diagnóstico como para el tratamiento.